mí es una gran honra estar con ustedes acá, y no lo digo ligeramente o para quedar bien, realmente es un gran honor estar con ustedes. Mi nombre es Enrique Santis, soy oriundo de Guatemala, soy guatemalteco, y mi esposa es de El Salvador, y mis hijos son, salvaguaamericanos, algo así. Bueno, Dios dice que son americanos, no se identifican ni siquiera con mi país ni con el de mi esposa. Pero para mí es un gusto estar acá con ustedes, porque mis hijos están sirviendo en la iglesia y mi esposa también. Y eso para un pastor es de gran alegría y gran gozo. Mi esposa ha estado acá, de hecho, con los eventos de mujeres que se han hecho acá, ha estado acá. De hecho, también, pues obviamente juntos hemos estado acá en muchas ocasiones, cuando hay algún evento acá de la región de nuestras iglesias. Pero es un gusto estar con ustedes. Antes de empezar, pues también estoy agradecido con el pastor Borges. Es un muy querido amigo. Perdón. Un querido amigo, y me gustaría hablar un poquito más de portugués. Lo entiendo bastante, y de hecho estuve un tiempo en Brasil, pero ustedes saben, los idiomas se van olvidando. Pero es siempre un gusto hablar con él. Lo he tenido en la iglesia también unas 2 veces, unas 2 o 3 veces. Y hoy ya habíamos hablado que tenemos que intercambiar, ¿verdad? Yo voy a tu iglesia, tú vienes a la mía, en fin. Así que por fin se llegó el día. Hoy quiero compartir un mensaje de suma importancia, hermanos. Cuando uno de predicador está pensando en qué compartir, lo mejor que uno puede hacer es mantener, por así decirlo, una singularidad de pensamiento, ¿verdad? Una idea nada más. Porque a veces uno quiere decir tanto que no dice nada. Entonces, no quiero, de alguna manera, creo, como, ¿verdad?, todo predicador que realmente se esfuerza en su oficio, querer presentarles a ustedes una idea muy importante, una idea bíblica. Pero antes de comenzar, quiero hacer una admisión, y es que todo lo que yo diga, o sea, mis palabras no tienen ningún poder, hermanos. Yo no tengo la habilidad para persuadirlos a ustedes. Mi elocuencia tan elegante como fuese, o mi mensaje tan sencillo como fuese, realmente esas cosas no tienen peso. Pero yo, como predicador, me atrevo a estar detrás de este púlpito y predicarles a ustedes con la confianza solamente y plenamente en la Biblia. Y si estoy acá con ustedes es porque mi confianza no está en mi habilidad o mi falta de habilidad, de hecho, sino en el poder de la Escritura. Mi única confianza, y de hecho, si alguna cosa yo puedo persuadirlos, es por la palabra. Vivimos, de hecho, la palabra se le llama simiente, o sea, la semilla por medio de la cual nosotros nacemos de nuevo. Es por la palabra. Es por la palabra que escuchamos predicada, y es por la palabra que nosotros aceptamos. Y es una palabra cuando dijimos sí, fue una palabra. Sí, acepto, fue una palabra. El lenguaje de Dios es, ¿verdad?, es un lenguaje de interacción. Él dice algo y nosotros respondemos.
Y entonces estoy seguro que, verán, mi más alto sentido de inteligencia no es suficiente. Lo único suficiente que tenemos es la palabra de Dios. Es lo único suficiente. Es lo único que podemos nosotros, digamos, adoptar este día. Es lo único que podemos realmente aceptar. Y no solo aceptar, sino dejar que penetre allá en la masa gris esa, ¿verdad? Nuestro cerebro, y ponga orden a nuestras ideas, pero también que ponga paz en nuestro corazón. Y la palabra es lo único que puede hacer eso. ¿Sí? Y posiblemente lo que voy a compartir, voy a usar algunas fuentes, particularmente algunas fuentes históricas, y algunos quizás no les gusta la historia. Para mí me encanta la historia, porque después de todo nosotros somos el producto de lo que antes alguien hizo. Yo soy el producto de las decisiones que mi bisabuelo y mi tatarabuelo hizo, y mi abuela y mi tatarabuela, y luego mi abuelo, y luego mi padre, y luego mi madre. Y de igual manera nosotros existimos como iglesia, no meramente porque de repente esta iglesia nació así por así, ¿verdad? Sino que nosotros, hermanos, estamos anclados en cientos de años de tradición evangélica. Y nuestra fe se remonta mucho más allá del domingo al domingo, o hace, yo qué sé, 70 años, 100 años, o cuánto tiempo tenga de existencia nuestra iglesia o nuestra región. No, hermanos, nosotros somos una iglesia de historia. O sea, estamos siguiendo las pisadas de otros hombres y mujeres de fe que nos han traído a nosotros la palabra de Dios. O sea, no somos producto de nuestra propia imaginación o nuestra propia habilidad moderna. Y por eso la historia es muy importante, ¿sí? Pero si hacen un esfuerzo en darme su atención, estoy seguro que en medio de lo que tal vez les parezca aburrido, van a aprender algo. Y ese es mi deseo, de que el Espíritu Santo realmente use todo eso para enseñarnos a todos. Miren, todos los que predicamos subimos al púlpito con temor y temblor, porque realmente no queremos hablar nuestras propias palabras, sino la palabra de Dios. ¿Sí? Pero vivimos en un mundo de tanta información que compite aún con la misma palabra de Dios, con la verdad de Dios, y oro que en medio de toda esta confluencia de información que recibimos a través de un teléfono, de una computadora, de una pantalla, del televisor, a través de todos los medios de comunicación, que la singularidad de la palabra de Dios tenga, digamos, prominencia, que tenga una principalidad en nuestras vidas, de manera que realmente cada vez que escuchamos algo, que vemos algo, podamos filtrarla a través de la palabra de Dios y preguntarnos realmente si lo que estamos escuchando es verdadero y si nos aplica y nos conviene. ¿Sí? Entonces, hoy quiero de nuevo hablar acerca del Día del Señor. El Día del Señor. Ahora, quiero hacer una pequeña distinción, porque el Día del Señor en la Biblia aparece, ¿verdad? El Día del Señor, pero también aparece otra frase. Estas son frases que aparecen en la Biblia. El Día del Señor, pero también está el Gran Día del Señor. Y no es lo mismo. El Gran Día del Señor es una cosa diferente al Día del Señor. El Gran Día del Señor se refiere al día del juicio, el día cuando Cristo regrese por su iglesia y que venga, digamos, va a venir con poder y gloria y majestad por su iglesia. Ese es el Gran Día del Señor, cuando Él venga y traiga juicio sobre las naciones y traiga redención a su pueblo. El Gran Día del Señor. Pero hoy quiero hablar algo más sencillo, pero no menos importante, sino del Día del Señor. ¿Qué es el Día del Señor? Bueno, el Día del Señor, fíjense, está vinculado realmente al ritmo semanal de nuestra vida cristiana. Vayamos por favor a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer ahí nada más el verso 10, porque creo es muy importante. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Leo la palabra de Dios con mucha reverencia al Padre, a Jesús, el Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así, está hablando Juan, el apóstol. Dice, yo estaba en el Espíritu, ¿cuándo?
en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ese versículo tiene mucha significancia para nosotros. Juan está diciendo que, fíjense, noten por favor, que el Apocalipsis, o sea, la narrativa o la revelación, ¿verdad? La revelación, porque eso significa Apocalipsis, es una palabra de Cristo revelada. El Apocalipsis comenzó un domingo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, no dice ahí, dice que él estaba en el día del Señor. Ahora, vamos a descubrir más adelante, ¿verdad?, la prueba bíblica. De nuevo, él está un domingo adorando al Señor y Jesús se le aparece a él un domingo y le empieza a dar la narrativa de lo que hoy conocemos como el Apocalipsis. ¿Sí? Esto es muy significativo porque, de nuevo, Apocalipsis es posiblemente el último, digamos, la última narrativa o el último libro canonizado en la Escritura que fue escrito. O sea, Juan vivió ya anciano. De hecho, fue el único de los 12 apóstoles que no murió trágicamente. Fue el único que murió, parece ser, por causas normales. O sea, era muy anciano cuando él escribió Apocalipsis. ¿Sí? Pero antes de entrar en el tema, quisiera de alguna manera, digamos, ponerles una base importante sobre el tema del día del Señor. Porque tenemos que establecer la importancia de las ordenanzas. Digan todos, ordenanzas. Porque el domingo, fíjense, el domingo está relacionado con las ordenanzas. O sea, el vínculo entre la Escritura y la práctica de nuestras ordenanzas y el domingo, todo está conectado en la Biblia. Todo, absolutamente todo. ¿Sí? Pero quizá no de la manera que ustedes piensen, ¿verdad? Ahora, quisiera primero hacer una pregunta. ¿Cuáles son las ordenanzas? Bueno, es bien sencillo. Es el bautismo y la Santa Cena. Esas son las dos ordenanzas. Y otra pregunta es, ¿cómo definimos las ordenanzas? Bueno, aquí está esto, ¿verdad? Esta idea. Las ordenanzas son la señal exterior del creyente de la gracia interior de Cristo. O sea, cuando alguien se bautiza o alguien toma la Santa Cena, es una demostración del exterior acerca de la gracia interior que está sucediendo en el creyente. Cuando usted toma el pan y toma la copa, algo está sucediendo no solamente en ese mismo instante en su corazón, sino también previo a acercarse a la mesa. Nosotros tomamos la Santa Cena, nos bautizamos como una señal exterior, porque aquel que se está bautizando de alguna manera, por así decirlo, ya se bautizó en Cristo. En el momento que viene al Señor, ¿sí? Y luego entonces lo demuestra a través del bautismo, ¿sí? El mismo Señor Jesús nos ordena observar el bautismo y la Santa Cena. Por eso le llaman ordenanzas, porque Él ordena, ¿sí? Y estas ordenanzas deben centrarse, fíjense, en recordar su muerte, afirmar su resurrección y esperar su inminente retorno. Esas son las tres cosas de las ordenanzas, ¿sí? Recordar su muerte, ¿sí? Afirmar su resurrección y esperar su segunda venida. Cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena, cada vez que alguien se bautiza, estamos diciendo, fíjense, estamos diciendo, Cristo vino en carne, murió, resucitó, está a la diestra del Padre y vendrá por nosotros de nuevo. Cada vez que tomamos el pan y la copa, estamos diciendo todas esas cosas. Cada vez que alguien se bautiza, está diciendo esas cosas. Y entonces debemos acercarnos a la mesa con una actitud de discernimiento de su cuerpo. Y nuestra dignidad moral también, y los méritos del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando nos acercamos a la mesa a comer el pan y a tomar la copa, cuando alguien se bautiza, debe discernir el cuerpo de Cristo. Pero también practicamos el bautismo por inmersión, porque Jesús lo ordena, no porque se nos da el antojo, vaya. No fue una idea loca de alguien, no, es que realmente, hermanos, fue Cristo. Cristo fue quien no solo nos dio el ejemplo, pero fue Él también que ahora nos ordena a seguir también sus pasos a las aguas. ¿Sí?
Además, la Biblia atestigua que la iglesia primitiva, fíjense, participaba de la Santa Cena y el bautismo en todas sus asambleas. O sea, estas eran ocurrencias normales digamos, de cada vez que se reunían. Había Santa Cena y había también de igual manera bautismos. Mientras que el bautismo es una representación exterior digamos, de nuestra continua transformación interior, fíjense. La Santa Cena es nuestra práctica visible del poder invisible de la muerte de Cristo. ¿Sí? O sea, el bautismo nos recuerda, fíjense, el bautismo nos recuerda de su resurrección y la Santa Cena nos recuerda de su muerte. Por eso la razón es que cuando la Santa Cena es un momento muy solemne. ¿Sí? No es una fiesta mexicana. ¿Sí? Es un funeral. ¿Aló? Pues fíjense que si anunciamos la muerte de Cristo, venimos a recordar de que Él murió y de alguna manera, fíjense, de alguna manera venimos a recordar que Él estuvo en un funeral, pero también, bendito Dios, nos venimos a recordar que también fue resucitado, ¿no es cierto? Ahora, fíjense qué interesante la reacción de ustedes, porque inmediatamente ustedes dijeron, no es un funeral. No, es cierto. Pero fíjense que estamos errados bíblicamente. La Santa Cena realmente se trata de la muerte de Cristo. A mí, si ustedes realmente le dan justicia al texto de la Biblia, se van a dar cuenta que la Santa Cena, pues no dijo Él. ¿Sí? Él dijo, hagan memoria de mí acerca de su muerte. En ningún momento habla de su resurrección en la Santa Cena. Sí en el bautismo. ¿Sí? Ahora, entonces, practicamos de alguna manera o recordamos la muerte de Jesús, de que estuvo en la tumba. Su cuerpo, es decir, estuvo en la tumba. Y que el Espíritu Santo por su poder y gloria lo levanta de nuevo al tercer día. Recordamos eso. Pero noten por favor de nuevo que la Santa Cena tiene un sentido solemne. Cuando nosotros nos acercamos a la Santa Cena deberíamos realmente estar temblando, ¿verdad? Con un poquito de trepidación porque el juicio de Dios fue derramado sobre su Hijo allá en la cruz del Calvario. Todo el odio que Dios ha tenido por la humanidad lo derramó en su Hijo Jesucristo por causa suya y por causa mía. Todo el odio que Dios tenía por el pecado. Sí. Pero también todo el amor. Porque Dios no lo dejó en la tumba, ¿verdad? Sino que lo resucitó al tercer día. ¿Por qué? Por el amor que le tenía a su Hijo, no solamente a su Hijo, sino a ti y a mí, por el amor que Él nos tiene y constantemente nos expresa a nosotros por su gran ternura, inexplicable amor. ¿Sí? Entonces, todos estos simbolismos son de suma importancia. ¿Sí? Fíjense que la iglesia en paz y en guerra, o en persecución o en libertad, miren, los cristianos se han reunido el domingo para observar la Santa Cena y por ende también para hacer bautismos desde hace más de 2000 años, hermanos. Si este asunto del culto ha sido, o sea, es un culto de 2000 años, vaya. Y usted aquí tiene 90, 60 años, 50, usted piensa que el culto empezó cuando usted nació. Todo loco. Este asunto ha estado por miles de años. Entonces, con esto en mente, consideremos la primera pregunta. ¿Por qué no tenemos nuestros servicios el sábado? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos nuestros servicios el sábado? Entonces, déjenme darles algunas respuestas acá. Ahora, tal vez de alguna manera esta primera pregunta, ¿verdad? ¿Por qué nuestros servicios no son los sábados? De alguna manera dispara otras preguntas. Por ejemplo, ¿por qué no nos reunimos el sábado o el séptimo día como los judíos o incluso los adventistas del séptimo día?
¿Por qué no nos reunimos el primer día de la semana? Es decir, ¿por qué nos reunimos el domingo? ¿Por qué nos reunimos el primer día de la semana? Porque ustedes saben que la semana empieza hoy. ¿Aló? Lo que pasa es que nosotros descansamos el domingo, decimos, ay, el fin de semana. No. Hoy no es el fin de semana. Hoy es el principio de la semana. Y aunque tengamos otros servicios durante la semana, ¿por qué le damos tanta importancia al domingo? ¿Por qué? Los judíos se reúnen el sábado porque arraigan su fe a los libros de Moisés. Razonan que, dado que Dios, descansó el séptimo día, o sea, el sábado, para inaugurar la creación, entonces ellos también deberían hacer lo mismo. Ellos dicen, como Dios descansó después de haber hecho todo, entonces nosotros también vamos a descansar. Es más, el cuarto mandamiento de la ley les ordena a ellos guardar el sábado. ¿Sí? Moisés lo llama sábado porque en hebreo significa día de descanso o día de reposo. Eso significa. Sábado es día de reposo. Los adventistas también se reúnen los sábados porque creen que la ley de Moisés también les aplica a ellos. ¿Sí? Ahora, no a nosotros, es lo que ellos creen, pero no a nosotros. Y hay mucha Biblia para explicarles por qué eso no nos aplica a nosotros. Pero bueno, en respuesta, de por qué no nos reunimos el sábado, se encuentra en Colosenses 2. Vayamos por favor a Colosenses 2. Miren allí, porque este pasaje es de suma importancia, porque nos aclara de alguna manera por qué razón no nos reunimos el sábado. Colosenses capítulo 2. Vamos a empezar con el versículo 16. Ahora, vamos a ir despacito, para irlo entendiendo. Colosenses 2:16 dice, por tanto, dice la Reina Valera, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Si entienden bien el lenguaje de Pablo, fíjense lo que Pablo está diciendo. De hecho, la nueva versión de las Américas dice, por tanto que nadie se constituya juez de ustedes con respecto a comida o bebida en cuanto al día de fiestas o luna llena o día de reposo. Pablo está diciendo que nadie debe juzgar a otra persona en cuanto al día que se reúne para adorar al Señor. Así que los judíos pueden juzgarnos por no reunirnos los sábados, pero la Biblia dice que nosotros no somos juzgados por Dios. U otros que se reúnen los sábados. Pero Pablo está diciendo que nadie juzgue a nadie por reunirse a adorar al Señor en otro día que no sea el día de reposo, refiriéndose al sábado. Entonces ya eso nos libra del juicio, ¿verdad que sí? Nos libra del juicio porque de alguna manera, para aquella persona que piensa que debe reunirse el sábado, ya tiene Biblia para saber de que nadie no se debe sentir juzgado ni autojuzgado, ¿verdad? Por no reunirse el sábado. Ahora, eso es muy importante porque esto era muy importante para la iglesia en el tiempo de Pablo. Sí, muchos miembros de la iglesia, en particular la iglesia de Colosas, ¿verdad? Porque a ellos les está escribiendo esta carta, dudaban, ellos estaban dudando si verdaderamente eran cristianos, porque algunos judaizantes, fíjense, andaban por las iglesias diciendo que la gente necesitaba guardar la ley de Moisés para ser aceptados en la iglesia. O sea, los judaizantes decían que el gentil debía hacerse primero judío para luego hacerse cristiano. O sea, a circuncidarse. Y ahí ya se hubieran ido todos los hombres, ¿verdad? Pero bueno, esa es la idea. Los judaizantes andaban viendo a ver si convencían a la iglesia, ¿sí?, que se hicieran primero judíos y luego saltar para hacerse cristianos. Y Pablo dice, miren, no dejen que nadie les juzgue referente al sábado. Y por ende, que nadie los juzgue referente a la circuncisión. ¿Sí? Si los cristianos se negaban, de aquel tiempo, se negaban a observar la ley moisáica, entonces
estos falsos maestros los juzgaban. Y Pablo le está diciendo, o sea, Pablo, fíjense, no quiere entrar en argumentos, simplemente está diciendo así de una manera general. Miren, no dejen que nadie llegue a sus iglesias a decirles, a obligarlos a reunirse el sábado. Eso es lo que está diciendo, claramente. Y por esa razón Pablo confronta sus falsas enseñanzas al abordar la práctica de la Santa Cena. Fíjense por dónde le entra, ¿verdad? Pero no lo hace, fíjense. Ahora, o sea, lo hace más bien con un lenguaje muy amplio antes de entrar en detalles. Miren el versículo 17 al 19. Miren lo que Pablo dice. Todo lo cual es sombra, o sea, hablando, ¿verdad?, de las el día del sábado y las fiestas. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. O sea, nuestro cuerpo es de Cristo. El verso 18 dice, nadie os prive de vuestro premio. O otra versión dice, nadie los defraude. Afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Wow, o sea, Pablo agarra un tema así bien amplio, ¿verdad? Porque él quiere de alguna manera que entendamos que la razón por la cual no somos juzgados referente al sábado es porque en Cristo, Él es la cabeza de todo. Y que debemos asirnos o agarrarnos o apegarnos a lo que dice Cristo. ¿Sí? Se nos dice que no permitamos ¿verdad?, que nadie nos descalifique, insistiendo en prácticas que Cristo no requirió. ¿O cuando oyeron, lean ustedes los evangelios, una sola vez en la cual Jesús haya requerido el sábado para alguien? Una sola vez. ¿No fue él mismo el que dijo, ¿verdad?, que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado? Es decir, el sábado existe por causa del hombre. O sea, sin el hombre no hubiera sábado. Eso es lo que está diciendo. Pero cuando el hombre llega al cuadro, entonces Dios instituye un sábado para que el hombre descanse el sábado. ¿Sí? Pero el sábado fue creado para el hombre, o sea, para que él descanse, no para que el hombre esté esclavizado al sábado. Esa es la idea. Pablo está diciendo entre líneas que los cristianos de origen judío todavía asistían al templo. Fíjense, entre líneas está diciendo eso, de que todavía asistían al templo y oraban en el templo judío. Sí, es cierto. Y quizá, de hecho, si ustedes recuerdan Hechos 3, por ejemplo, ¿verdad?, dice que Pedro iba de camino, ¿sí?, al templo a orar un sábado. Y cuando entra al templo encuentra ¿verdad?, a este cojo y le dice, ¿verdad?, o sea, oro no tengo ni plata tampoco, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Lo sana y dice que el hombre entra al templo, ¿verdad?, alabando y glorificando al Señor un día sábado. Pablo entiende de que la iglesia cristiana en Jerusalén todavía asiste al templo el sábado. Pero lo que sabemos históricamente es que con el tiempo, fíjense, incluso los cristianos judíos dejaron de asistir al templo, especialmente en el año 70, cuando viene Tito y destruye el templo. Pues los cristianos, o sea, los cristianos judíos ya no tenían templo, y por lo tanto pues decidieron de alguna manera asistir a la reunión dominical como todos los gentiles. ¿Sí? Y esto lo sabemos históricamente, o sea, hay tantos datos históricos al respecto. Pablo está evitando una discusión sobre el sábado y el domingo. O sea, él no quiere, digamos, tener un pleito, ¿verdad?, con los que decían sí el sábado o con los que decían sí el domingo. Lo que él quería era que nadie juzgara a nadie. Que si alguien había optado por ir al templo el sábado, que fuera. Pues, eso es muy su cosa. O si alguien se había dedicado solamente a estar los domingos, de igual manera, pero ni uno ni otro debería juzgar al otro. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, la otra pregunta es, ¿por qué el domingo es el día del Señor? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no el sábado? ¿Por qué Cristo no instituyó el sábado? Bueno, aunque de alguna manera las reuniones dominicales, digamos, ocurren, o sea, empiezan, dan arranque de Hechos 2, si ustedes entienden bien. ¿Cómo sabemos? Porque el día del Pentecostés, ¿sabe qué día cayó el día del Pentecostés?
Un domingo. ¿No? La iglesia empieza a reunirse los domingos después del día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene y se derrama. De hecho, el viaje de Pablo, en uno de sus viajes, él está de alguna manera, viene, zigzagueando. Es su segundo viaje por varios países, ¿sí? Él iba rumbo a Jerusalén, iba a ir de hecho a adorar al templo un día sábado. Pero él venía por todas estas ciudades gentiles, fíjense, y llega a Troas. Ustedes han oído de Troas, ¿verdad? Porque Pablo la menciona. Llega a Troas un día lunes. Esto lo sabemos porque la Biblia no lo dice. Pero miren, observen, vayamos por favor al capítulo 20 de Hechos, porque es muy importante este dato. Hechos 20, por favor. Hechos 20. Vamos a ver ahí los primeros versículos 1 al 6 para empezar. Fíjense que este viaje de Pablo, de nuevo, va por muchas regiones y llega a Troas un día lunes. Fíjense. Ahora es muy importante eso, ¿ok? Porque fíjense que cuando llega lunes todo se desacelera. O sea, va en cámara lenta todo, despacio. Y luego llega el fin de semana y viene el día domingo y todo empieza de nuevo a correr. Noten la narrativa acá. Hechos 20, 1 al 6. Dice, después que cesó el alboroto, dice, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de correr aquellas regiones, de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Noten por favor, él está, haciendo este viaje, va de aquí para allá, ¿ok? Y luego dice el 3, después de haber estado allí 3 meses, fíjense, estuvo 3 meses en Grecia, dice, y sintiéndole, siéndole puesta acechanza por los judíos para que se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. ¿Por qué? Porque lo estaban amenazando. Verso 4 dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Qué nombrecitos, ¿verdad? El verso 5 dice, estos, habiéndose adelantado, nos esperaron, ¿dónde dice? En Troas, fíjense. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troa, donde nos quedamos 7 días. Ellos llegan, si ustedes hacen el cálculo, llegan a Troas un día lunes, ¿sí? Un día lunes. El domingo, fíjense, de hecho, si ustedes ven todas las ciudades donde estuvo Pablo, ¿verdad? No se menciona el domingo en ninguna de esas ciudades. Y se supone porque no habían, iglesias funcionales, todavía estaban muy incipientes, muy principiantes, ¿verdad? ¿Sí? Pero en Troas, aunque no había iglesia en Troas, él reúne a muchos de sus discípulos, fíjense. Y entonces en Troas, ¿verdad? Llegan muchos de sus discípulos, querían ver a Pablo. Querían reunirse con Pablo, querían abrazarlo. De hecho, muchos de ellos ya habían, por el Espíritu, sabían de que Pablo en algún momento iba a ser perseguido por los judíos, o sea, mayormente. Y no solamente eso, sino que también iba a morir por mano de los judíos. Ya ellos lo sabían por el Espíritu. Y por esa razón querían verlo, ¿sí? Ahora, vayamos miren los versos 7 al 12. Miren cómo continúa esta historia. Dice, el primer día de la semana. Ahora, yo pregunto, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. Pudiéramos decir el domingo, pero Lucas dice el primer día de la semana, o sea, siguiendo la tradición judía, porque los judíos no decían lunes, se decían el primer día de la semana, ¿sí? Dice el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Qué van a hacer? ¿A comer qué? La Santa Cena, ¿verdad? Dice, para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche.
El 8 dice: y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. O sea, se aburrió de la predicación de Pablo. Eso es lo que está diciendo. Dice: vencido por el sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Yo le ruego a Dios que ni uno de ustedes se me muera mientras yo esté predicando, ¿ok? Bendito Dios, que nadie se me muera, que no tenga que llamar a las 9:11, por favor, Señor. Lo único que te pido, que salgamos todos vivitos. Pero en este caso, a Pablo se le muere uno porque se echó un sermoncito de esos ustedes saben, larguísimos, ¿sí? Y noten el verso 10, dice: entonces descendió Pablo, dice, y se echó sobre él, y abrazándolo dijo: no os alarméis, pues está vivo. ¿Cómo? El 11 dice: después de haber subido, dice que subió, noten por favor, lo dejó al muchacho todavía en el suelo. Habiendo, dice, subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y salió, y así salió. Y dice el verso 12: y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. O sea, el muchacho lo dejó todavía ahí muerto. Eso es lo que la narrativa nos está diciendo. Pero él no dejó, fíjense, que parece percance, ¿verdad?, desviara el propósito de su visita a los discípulos. Y valga la aclaración acá, por esa razón es que los domingos apagamos nuestro teléfono. ¿Aló? Si el perro se está muriendo, no se preocupe, que se muera. ¿Ah? Que dejó la olla de frijoles, ore al Señor que no haga incendios, es todo. O llame a la vecina que se lo vaya a pagar. ¿Ah? ¡Aló! Sí, hermano, hay manitos tan lindos aquí. Pero cuando venimos al servicio, hermanos, miren, o sea, cancelamos todo aquello que nos pueda quitar la atención. Todo. ¿Por qué? Porque el día domingo para nosotros es sagrado. Es sagrado, hermanos. El domingo es sagrado. ¿Por qué? Porque es el día del Señor. Porque ese día le pertenece a Cristo. Hoy este día es el día del Señor. Y venimos acá, miren, se levantaron algunos de ustedes ahí, aunque sea corriendo y peleando, pero si vinieron al culto y aquí están, bendito Dios. ¿Por qué? Porque hoy es el día del Señor. Bendito Dios, hoy es el día del Señor. Y peleamos y buscamos, priorizamos. ¿Saben que el sábado, miren, el sábado nosotros ya tenemos nuestra rutina. Yo dejo todo listo, todo listo el sábado. Hasta me baño así bien de noche para llegar bien limpiecito, que el hermano llegue y me huela y diga, ¿verdad? No diga, ay, viene Enrique. ¿Sí? Dejamos, como familia dejamos todo listo. Y todos tenemos una rutina. Y ellos saben a qué hora se tienen que levantar. Por años lo hemos hecho así. ¿Sí? ¿Saben que yo no recuerdo que uno de mis hijos diga, papi, pero es muy temprano? Yo no tengo una sola memoria. ¿Por qué? Porque el sábado le decíamos, ¿saben qué, mijos? Mañana es el día del Señor. ¿Y qué hacemos el día del Señor? Vamos a la iglesia. Ok, entonces arreglen todo, por favor, porque a las 9 oramos, ir a la camita, porque mañana es el día del Señor. ¿Ah? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con algunos hermanijos que se van de fiesta el sábado en la noche? ¿Llegan desvelados? ¿Sí? ¿Eh? Y hoy no vinieron, ¿verdad? Mira a la izquierda, mira a la derecha, a ver, faltó el hermanito, ¿va que sí? ¿Cierto o no es cierto? A lo mejor se fue de fiestecita, tal vez, ojalá haya sido una cena romántica con la esposa, ¿verdad? ¿Eh? Pero noten por favor, Pablo, fíjense, está reuniéndose con ellos un día domingo.
Partieron el pan y se quedaron despiertos hasta el día siguiente, o sea, hasta el día lunes. Y era, digamos, era una típica vigilia de toda la noche. Hoy nuestras vigilias, por lo menos en mi iglesia, hasta la medianoche, porque a las 12 están. Y eso que les damos ponche o digamos, o algo ahí, algo de comer, ¿verdad? Pero a las 12, porque ya todos están hambrientos, ¿no? Pero estos se quedaron, o sea, fíjense que amaneció y todavía están platicando. Puro huere, ¿verdad? Pero no huere, más bien era yari de Jesús, ¿verdad? Estaban hablando del Señor. De hecho, Hechos 2:42 nos dice que desde el inicio de la iglesia los discípulos partían pan. Y la costumbre de ellos era partir pan el día domingo. La segunda referencia al servicio dominical se encuentra en 1 Corintios 6:2. Miren, 1 Corintios 6:2 dice lo siguiente. Miren qué sencillo esto. Perdón, 16. 1 Corintios 16, 1 y 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Fíjense, o sea que este asunto no era solo de los corintios, también donde quiera que Pablo iba hacía lo mismo. Miren el 2, dice: cada primer día de la semana. ¿Cuándo? O sea, para nosotros latinos, ¿qué día? El domingo. Cada primer día de la semana o cada domingo, cada uno, no los cuantos, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Noten, Pablo está diciendo no solamente que se observaba la Santa Cena y los bautismos, pero también la ofrenda el domingo. Observen cómo Pablo ordenó a los Gálatas que recibieran una ofrenda el mismo día que practicaban la Santa Cena. Si usted remonta a Gálatas, se va a dar cuenta que eso está hablando Pablo. Cada primer día de la semana. O sea, Pablo donde quiera que iba reconocía que los cristianos se reunían ¿cuándo? El domingo. Sencillo. Aquí tenemos una pista acerca de que las iglesias ya se reunían el domingo y por asociación, fíjese, cuando hablamos de 1 Corintios 11, noten por favor el contexto. Cuando hablamos de 1 Corintios 11, o sea, el capítulo escrito acerca de la Santa Cena, fíjense, Pablo lo escribe con el domingo en mente. No solamente 1 Corintios 11 de la Santa Cena, 1 Corintios 12 acerca de los dones del Espíritu Santo. Él está teniendo, o sea, en mente tiene él el domingo. Es decir, los dones del Espíritu Santo deben practicarse el domingo en la iglesia. Y no solamente eso, 1 Corintios 14 también, cuando él aclara acerca de los dones espirituales. Él tiene en mente el domingo. ¿Por qué dice? Porque dice, mientras alguien dice, da una palabra profética, los demás siéntense y cállense. ¿Y qué deben hacer? Disciernan, dice. El contexto es el domingo. ¿Sí? Todos estos capítulos solo pueden ser interpretados correctamente si lo leemos teniendo primordialmente el domingo en mente. Si no, no tienen sentido, no encajan. Y se los voy a comprobar. Miren, 1 Corintios 11, vayamos a 1 Corintios 11 porque creo que la escritura es bien clara, ¿no? Miren lo que dice 1 Corintios 11, versículos 17 al 20. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor. Lo está regañando, ustedes saben, ¿verdad? Sino para lo peor. Verso 18 dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Miren el 20, dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. O sea, Pablo tiene el domingo en mente porque está mencionado la Santa Cena. Pablo utiliza la frase, fíjense, la frase os congregáis o os reunís 3 veces solamente en estos versículos, refiriéndose al domingo.
También sabemos que reunirse se refería a los cultos dominicales, porque él dice: os reunís como iglesia. Si no se reunían para tener una reunión de negocios, ¿verdad? Nosotros tenemos una reunión de negocios allá anualmente para aprobar el presupuesto. De eso no se trataba. Se trataba de que se reunían como iglesia. Por eso dice: ¿cuándo os reunís como iglesia? No hablando, digamos, de reunirse para celebrar algo. No, como iglesia para adorar. Servía el domingo. El domingo ya era llamado el domingo por los romanos, de hecho, pero los judíos usaban números, ¿verdad? En lugar de los nombres del día, porque ustedes saben que en latín, los nombres en latín son dedicados a una deidad. ¿Sí? A una deidad o a alguien que digamos, que adoraban, que los ancestros adoraban. Entonces, digamos, por eso es que los judíos no los llaman a lunes, porque el lunes se le ha dedicado ¿a cuál? A la luna. El martes ¿a cuál? A Marte, y consecutivamente ustedes saben, ¿sí? Entonces, el sábado, ellos se lo dedican, o sea, los judíos le decían al sábado era el séptimo día o el día de reposo. Pero los romanos no, los romanos le daban un nombre de una deidad, ¿verdad? Los romanos llamaban al domingo, ¿ustedes saben cómo le llamaban? Le llamaban dies solis. O sea, le llaman dies solis, o sea, el día del cual, del sol. ¿Sí? El día del sol, porque sus ancestros adoraban el sol. Y con el tiempo los cristianos lo llamaron, fíjense, le llamaron dies domicus. Y verá traducido el día del Señor, porque eso significa en latín, dies domicus. Pero la gente no se acostumbró, fíjense. De hecho, el último intento lo hizo la Iglesia Católica Romana cuando ingresó, digamos, o introdujo el calendario gregoriano en 1582, pero tampoco ahí lo aceptaron. Entonces se quedó, ¿verdad? Casi la mayoría de idiomas se quedó, ¿verdad?, con otro nombre. Nosotros los hispanos decimos domingos porque nosotros sí, ¿verdad?, hemos observado eso un poquito más. Domingos, o sea, el día del Señor. Domingo significa el día del Señor, porque viene de dies domicus, ¿sí? De hecho, el apóstol Juan, como ya vimos, escribió el libro de Apocalipsis unos 90 años después de Cristo, fíjense, después de que Cristo nació. Y de hecho, no solamente Juan, pero hay un documento que le llaman el Didache, la Didache, que es un documento muy interesante. Yo ya lo he leído. La Didache fue escrita 5 años después que se terminó, que Juan escribió el libro de Apocalipsis, ¿sí? Y de hecho, digamos, cuando los expertos de la Biblia se reunieron en el año 325 para por fin afirmar cuáles son los libros del canon de la Biblia, porque había muchos libros. La Didache también era parte de esos, pero ellos no lo consideraron porque la Didache era nada más como un orden de servicio. Pero aún en ese documento, que es súper antiguo, ¿no?, la Didache dice que los cristianos debían reunirse el primer día de la semana para partir el pan. O sea, ya los cristianos aceptaban, lo daban hecho, o sea, lo daban por hecho, de que el domingo era para el Señor. De hecho, si quieres leer más, los primeros padres de la iglesia, o lo que le llaman los padres apostólicos, como Justino, Mártir, Clemente de Alejandría, ¿verdad?, Ireneo, Origen, Cipriano, y hay un montón, ¿verdad? Todos decían que la iglesia se reunía el domingo. Y no solamente escritores antiguos del primer siglo, pero también expertos modernos de nuestro tiempo también afirman lo mismo. Para aquellos que les gusta leer un poquito al respecto, por ejemplo, si ustedes leen Augusto Neander de la iglesia luterana, afirma lo mismo. Son gente que se ha especializado en el campo. O Tomás Catt de la iglesia presbiteriana, o Arthur Harvey de la iglesia episcopal, o Philip Dudrich de la iglesia congregacionalista, o el famoso F.F. Bruce, ¿verdad?, Federico Bruce, ¿verdad?, de los hermanos de la iglesia abierta. Todos afirman de que la iglesia históricamente se ha reunido los domingos. O sea, hemos respondido bastante, ¿verdad? ¿Por qué nos reunimos el domingo y no el sábado? Creo que eso es claro. Ahora, respondamos la última pregunta y con esto les prometo que voy a empezar a concluir. ¿Con qué autoridad nos reunimos el domingo? O sea, ya vimos que la tradición nos apunta a que el domingo era cuando la iglesia se reunía. ¿Con qué autoridad? Bueno, miren, Mateo 28:1
Marcos 16, 2 y 9, Lucas 24, 1 y Juan 21, todos dicen que Jesús resucitó de los muertos un domingo. Juan 20, 19 dice que Jesús se apareció a sus discípulos un domingo. Hechos 2, del 1 al 42 dice que la iglesia comenzó la fiesta del Pentecostés un domingo. 1 Corintios 16, 1 al 2 manda que guardemos nuestras ofrendas, como antes lo leímos, el primer día de la semana, que es ¿cuál? El domingo. O sea, las escrituras, hermanos, miren, quiero hacer una aclaración acá. Las escrituras no nos ordenan explícitamente reunirnos el primer día de la semana. Pero tenemos, creo, suficiente evidencia de la Biblia, ¿verdad que sí? Y de la historia también, de que la iglesia de Cristo, como siempre, se ha reunido los domingos. Siempre. Ahora, este mensaje no es así de eso. Hubiera querido traer un mensaje más de fuego y azufre, pero creo que es importante por este asunto. Déjenme concluir con lo siguiente. Permítame darles algunas cosas prácticas para que se lleven a casa. Miren, algunos hermanos tienen por costumbre ausentarse el domingo. Hayan cualquier razón o cualquier excusa. Tal vez tú estás entre ellos. Pero hoy hice todo lo que pude para demostrarte bíblicamente que cualquier excusa que usan los cristianos para ausentarse no es más que idolatría. ¿Sí? Me enteré hace algún tiempecito que una hermana no llegó el servicio porque estaba así, mire, caminando yo tranquilo sin quererme meterme en chismes, pero mi oídito se me inclinó así porque una hermanita le dijo a otra, le dijo, ¿por qué no vino el domingo? Es que mi hijo me llevó el perro y me tuve que quedar. Yo dije, bendito Señor, reprenda al diablo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, por un chucho. Hermano, eso es idolatría. Cada vez que nosotros escogemos otra cosa o alguien más que no es Dios, es idolatría. Llamémoslo lo que es. Siempre que decidamos quedarnos en casa porque tenemos demasiado, estamos muy cansados para venir a la iglesia, recordemos que Dios trata con tu terquedad y tu desobediencia, querido hermano y querido amigo, pero nunca se da por vencido con nosotros. Él ha seguido siempre en medio de tu terquedad, en medio de tu desobediencia. Dios siempre ha estado ahí contigo, nunca te ha abandonado, nunca te ha dejado solo, ha sido consistente. Dios está con nosotros de domingo a domingo, siempre está ahí, nunca se ha desaparecido en nuestras vidas, nunca. El día que Dios se desaparezca en nuestras vidas quedamos caputos, se estuvo todo, se acabó todo. Consideremos también el ejemplo que estamos dando a nuestros hijos. Saben que cada vez que yo salgo de vacaciones, vaya, donde quiera que yo me encuentre con mi familia, buscamos una iglesia. A veces hemos entrado a unas iglesias que, híjole, son tan diferentes de nosotros, pero buscamos siempre una iglesia donde se predica la palabra de Dios. No importa si estamos de vacaciones. Es más, cuando visito a mi familia en mi país, el domingo, mis queridos hermanos, yo voy al culto. Algunos de ellos son ex cristianos. Vaya. Pero yo agarro mi Biblia y me encamino rumbo a la iglesia para ir a adorar al Señor. Porque el domingo es el día del Señor. Cada vez que nuestros familiares llegan a casa sin previo aviso, el domingo los traemos con nosotros o les damos la llave de nuestra casa o departamento y nos dirigimos a la iglesia. Si no quieren venir con nosotros, que nos esperen. Si quieren carne asada, que nos esperen. ¿Aló? No le estoy hablando en chino, ¿verdad? Cada vez que nuestra familia planifica visitarnos el domingo, les pedimos que se reúnan con nosotros en la iglesia. De aquí nos vamos para la casa a comernos la carne asada. O sea, sí,
podemos después dirigirnos a casa después de que venimos a adorar al Señor. ¿Por qué? Porque el domingo es el día del Señor. El domingo es el día del Señor. El domingo es el día del Señor. Le pertenece a Él. Él resucitó un domingo y por lo tanto, si el poder del Espíritu Santo lo resucitó a Él el domingo, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Quedarnos en casa. Vengámonos, hermanos, a la iglesia. Si alguien está enfermo, ¿verdad? Si alguien está enfermo, ¿verdad? Preguntémonos si ese individuo necesita nuestra ayuda. Pero si no, vente tú a la iglesia. Déjale un té bien caliente y te vienes para la iglesia. ¿Sí? Incluso si tu perro se está muriendo, como dije antes, dirígete a la iglesia. El perro no va, no te preocupes. ¿Ah? Porque Dios nunca debe ser reemplazado por un perro, ni por nada, ni por nadie, ni por una mascota, ni por nada. ¿Aló? Si nuestro automóvil no funciona, debemos planificar una contingencia. Tomemos el metro, el autobús, o llamemos a un carro esos de transporte, un Uber, vaya, pues, o caminémonos a la iglesia, ¿verdad? O llamemos a alguien que nos recoja para venir a la iglesia, pero no debemos ausentarnos de la iglesia como algunos tienen por costumbre. ¿Aló? Y si estás enfermo y tu enfermedad no es contagiosa, vente a la iglesia. ¿Sí? Y puedes moverte, si puedes moverte. A ver, hazle al pie, ¿sí? ¿Ah? Si lo puedes mover, entonces puedes venirte. La otra vez que estoy le haces, hazle así, mira. Y te vienes para la iglesia. ¿Sí? Los únicos cristianos que no deben venir ni pueden asistir a la iglesia son los muertos. Ya. Además, ellos tienen más fiesta allá en el cielo que nosotros, ¿eh? Nuestras vidas dependen de la muerte del Señor en la cruz, su resurrección el domingo y su inminente retorno en su segunda venida. Nuestras vidas dependen de eso, hermanos. Ahora, antes de hacer lo siguiente, quisiera, gírate a alguien por favor ahora mismo y le vas a compartir una cosa que aprendiste de esta predicación. Gírate. ¿Y cómo lo vas a practicar también? Porque no solamente aprendí esta cosa, ¿verdad? No, ¿cómo la vas a aplicar esta semana? Sí, gírate a alguien, rápido. Toma el permiso, hazlo ahora mismo.